En estos tiempos, lo único constante en el trabajo es el cambio. Con esa cita abrimos nuestra conversación de hoy, que se sumerge en un documento, la verdad, fascinante sobre la gestión de la seguridad ciudadana. Sí, y lo increíble es que no busca la última teoría de gestión, sino que se va 2500 años para atrás. Exacto, a El arte de la guerra de Sun Tzu, y lo aplica a los desafíos de hoy, en nuestras ciudades. Es que a veces las ideas más simples, las más duraderas, son las que de verdad funcionan, ¿no? La fuente que analizamos parece un capítulo de un manual de gestión para profesionales de la seguridad. Pero no es un texto rígido, para nada. Propone un enfoque mucho más flexible, casi te diría que orgánico. Es un cambio de paradigma total. Totalmente. Y para entender ese cambio, nuestra misión hoy es desglosar dos conceptos que, según el texto, se confunden todo el tiempo: la táctica y la estrategia. Y a partir de ahí vamos a explorar cómo esta distinción redefine por completo lo que significa ser un líder, proponiendo un salto desde un modelo jerárquico a uno de servicio. ¿Empezamos? Vamos a desempacarlo. Bueno, empecemos por el principio, porque si esta primera distinción no queda clara, nada de lo que sigue tiene mucho sentido. El documento define la táctica como el cómo. El método. Eso, el arte de poner las cosas en orden, el método para ejecutar algo. En lo militar es cómo moves a las tropas en el combate. Y en contraste está la estrategia, que es el qué y, más importante todavía, el por qué. No es la acción puntual, sino el arte de dirigir todas las operaciones hacia una meta final. Claro, el texto la describe como un proceso que busca la decisión óptima en cada momento para llegar a ese objetivo superior. Entonces son dos niveles de pensamiento completamente distintos. Y el documento insiste mucho en esto, ¿no? Si un comandante se enreda en la táctica... Pierde la visión general. Exacto. Y si un agente en la calle no entiende la estrategia, su táctica puede ser inútil, o peor, contraproducente. Totalmente. El texto lo ilustra con una analogía del fútbol que a mí me pareció, la verdad, brillante por lo simple que es. Es muy buena. Imagínate un equipo que tiene un partido clave, de visitante. La estrategia del club, de la directiva, es simple. Necesitamos un empate. Con un punto, somos campeones. Ese es el porqué. Ok, el objetivo final, clarísimo. ¿Y la táctica? La táctica es lo que deciden el técnico y los jugadores en la cancha. Jugar a la defensiva, hacer tiempo, no arriesgar, todo eso es el cómo. Pero acá viene lo interesante. A ver. ¿Qué pasa si los jugadores no conocen la estrategia? Si solo les dicen, salgan a jugar, se pueden frustrar, pueden pensar que el técnico es un miedoso, o peor. Que intenten una jugada heroica para ganar y dejen un hueco atrás. Y pierden el campeonato. Exacto. No se trata solo de dar órdenes, es gestionar la psicología del equipo. Si no entienden el por qué, el cómo puede fallar por completo. Claro, y esto me lleva a pensar en el desafío para una organización grande. Si es tan clave que todos entiendan el por qué, ¿cómo te aseguras de que el mensaje llegue intacto? Bueno, es el clásico teléfono descompuesto. El documento lo dice tal cual. Advierte que una estrategia transmitida verbalmente, de jefe a subalterno, una y otra vez... Llega a la gente de la calle totalmente deformada. Claro. Por eso insiste en algo que parece obvio, pero que a veces se olvida. Las directivas tienen que ser claras y por escrito. El efectivo en el terreno necesita entender la intención detrás de la orden, para poder adaptarse si la situación cambia, ¿no? En lugar de seguir una instrucción a ciegas. Tal cual. Y la comunicación no es solo de arriba hacia abajo. El estratega, el oficial de alto rango, tiene que entender la táctica para no diseñar planes imposibles. Y el táctico necesita entender la estrategia para tomar decisiones inteligentes en el momento. Ahí está la clave de todo el sistema. El texto usa una metáfora que es perfecta, la del reloj de engranajes. Dice, en un reloj de engranajes es tan importante el engranaje pequeño como el grande. Me encanta. Una pieza diminuta que falle puede detener todo el mecanismo. Así es, la estrategia más brillante puede fracasar por una sola acción táctica mal ejecutada. Bien, esta distinción es la base de todo. Pero acá es donde la cosa se pone fascinante. Porque para solucionar los problemas de seguridad, el autor no busca en un manual moderno. No, para nada. Sino que, como dijimos, se va 2500 años para atrás, a Sun Tzu, y argumenta que la lucha contra la delincuencia es una tarea desigual. Y que la previsibilidad es el peor enemigo. Es un salto audaz, pero tiene una lógica muy poderosa.
El problema de la vigilancia tradicional es que es rutinaria. Las mismas patrullas a las mismas horas en los mismos lugares. Es un libro abierto para el que quiere delinquir. Para romper con eso, el texto adapta principios del arte de la guerra. Y ojo, introduce un término muy específico para el adversario: los asociales. Sí, eso me llamó la atención. No dice delincuentes o criminales. ¿Por qué asociales? Parece una elección muy consciente para enmarcar el conflicto no como una guerra contra ciudadanos, sino contra elementos que operan fuera de las normas. Es una forma clínica de definir al adversario. Entiendo. Es una manera de separar la acción delictiva de la comunidad a la que se debe proteger. Exacto. Y con ese adversario en mente, se aplican los principios de Sun Tzu. ¿Y cómo se ven esos principios en la práctica? Se trata de romper patrones. El texto cita adaptaciones, directas. Aparecer donde no puedan ir, donde menos lo esperen. Arremeter por sus puntos débiles. Y mi favorita: ¿Cuál? hacer que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti. O sea, que tus despliegues sorpresivos sean tan frecuentes que el otro nunca sepa cuándo son reales, generando una incertidumbre constante. Entonces, el objetivo final es lo que Sun Tzu llamaba la no forma. Si tus movimientos son fluidos, impredecibles, el adversario no puede crear una contraestrategia. Porque no hay un patrón que analizar. Pero, a ver, ¿cómo se ve la no forma un martes a la tarde en una ciudad cualquiera? Bueno, ahí es donde el documento pasa de la filosofía a la práctica. Propone, por ejemplo, realizar operativos en puntos y horarios completamente aleatorios, rompiendo la rutina de las horas administrativas. Ok, romper la rutina. O identificar y controlar los que llama caminos del delito, las rutas que usan para moverse y para sacar los objetos robados. O secuestrar cualquier vehículo sin documentación, porque son sus herramientas logísticas. Y me imagino que no es una tarea para la policía sola. Para nada. La estrategia es integral. Se propone coordinar acciones con las municipalidades, con la AFIP, con aduana, con gendarmería. Es crear una red de control. Exacto. Una red tan densa que el entorno se vuelva hostil para la actividad delictiva. No es una confrontación directa, es una estrategia de asfixia, de hacerles la vida imposible. Claro. Y para dirigir algo así, tan fluido, la persona al mando no puede ser un simple administrador. El texto le dedica bastante tiempo a describir cómo debe ser este estratega. Sí, y la idea central es que debe operar desde una visión panorámica, como a 10.000 metros de altura. No puede, ni debe, involucrarse en la acción táctica. En el momento en que el general baja al campo de batalla a pelear, Deja de ser estratega y se convierte en un soldado más. Pierde la perspectiva. el documento usa una imagen muy potente para esto. Dice que en un gran evento, el lugar del estratega no es abajo en el campo de juego, sino en un centro de comando. Rodeado de monitores. Exacto, desde donde puede ver los accesos, las tribunas, todo al mismo tiempo. Solo desde esa distancia puede tomar decisiones informadas. Y para tomar esas decisiones debe conocer el terreno, la logística, la capacidad de su personal, pero sobre todo a su propio equipo. Y acá el texto introduce una frase que dice que aprendió en la montaña. El límite del quiero es el puedo. Me encanta esa frase. Es un golpe de realismo total. Podés querer hacer la operación más sofisticada del mundo, pero si tu gente no tiene el equipo o el entrenamiento, Si no puede, tu estrategia es una fantasía peligrosa. es la base de todo. Por eso establece que cualquier estrategia debe tener 3 pilares. Tiene que ser legal, ética y, por supuesto, posible. Y para asegurarse de esto, el estratega debe usar 2 herramientas. ¿Cuáles serían? La primera es la retrospectiva. Analizar el pasado. El ejemplo que da es revisar las hojas críticas de eventos masivos de años anteriores. ¿Qué falló el año pasado? ¿Qué acierto tuvimos hace 3 años que podamos replicar? Aprender de la propia experiencia de forma sistemática. Y la segunda, claro, es la prospectiva. Mirar hacia adelante, pronosticar el futuro. Y no solo el clima. No, para nada. Implica analizar la situación social, las tensiones políticas, la información de inteligencia, todo. La meta, dice el autor, es no dejar nada al azar. Claro. Ahora, todo esto de lo que hablamos, la estrategia, la no forma, el perfil del líder, es imposible de implementar sin un cambio cultural profundo, ¿no? Totalmente. Y el texto lo introduce con un proverbio japonés que lo resume todo. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros.
Es pasar de un modelo de genios individuales a uno de inteligencia colectiva. Sí, describe el modelo antiguo como una pirámide rígida. En la cima, unos pocos oficiales que piensan. En la base, una masa de agentes cuya función es mecánica. Conducir, vigilar una puerta. El texto los llama efectivos de poco valor. Un recurso humano desaprovechado. Un modelo casi de línea de montaje, ¿no? Completamente. Y el nuevo modelo es lo opuesto. Requiere que cada efectivo, sin importar su rango, pueda resolver problemas en el terreno. Y la única manera de que puedan hacer eso es si entiendan la estrategia general. Ya no son ejecutores ciegos, son nodos inteligentes en una red. Esa es una transformación gigantesca. Y lleva a un cambio filosófico todavía mayor. La percepción del ciudadano. Dejar de verlo como un enemigo potencial, para empezar a tratarlo como un cliente. Eso lo cambia todo, absolutamente todo, porque redefine la misión. El propósito fundamental es servir. Y esto transforma el rol de líder. A ver, ¿cómo? Su misión, dice el texto, es servir en dos direcciones. Hacia afuera, a la comunidad, sus clientes, y hacia adentro, a su propio personal. El líder está al servicio de sus subalternos. Debe preguntarles qué necesitan para hacer bien su trabajo. Exacto. ¿Qué herramientas les faltan para resolverle los problemas al ciudadano? Es el concepto de liderazgo de servicio, pero aplicado a un contexto de alto riesgo. Y el texto es muy claro en que esto no se puede hacer desde una oficina. Hay una pregunta en el texto que es demoledora. ¿Cómo vas a saber si tu personal necesita capas de lluvia si nunca estuviste parado horas en la ruta con ellos bajo un aguacero? Es la diferencia entre gestionar con planillas y liderar con el ejemplo. Y no solo con su personal, tiene que hablar con todos. El ejemplo que da de Doña Chola, la dueña de la verdulería, es perfecto. Buenísimo. Esa persona tiene el pulso de la calle, sabe quién se mudó, quién anda en algo raro. Esa es información estratégica que ningún informe de inteligencia te va a dar. Y a veces la solución a un problema de seguridad ni siquiera es policial. Totalmente. El documento cuenta un caso real en Maipú. Había robos a estudiantes a la salida de la escuela. El líder, en vez de poner más patrullas, investigó la causa. Y encontró. Vio que las paradas de colectivo estaban muy lejos de las escuelas. Habló con la municipalidad y gestionó que movieran las paradas. Problema solucionado. Eso es estrategia. Es pensar en la causa, no solo en el síntoma. Pura proactividad. Y esa misma mentalidad se aplica a la gestión de personal. El texto critica mucho una vieja práctica de mandar a los efectivos problemáticos a destinos lejanos. Sí, cita un axioma que, parece, era común. Lo malo cerca, lo bueno lejos. La lógica era tener al conflictivo cerca para controlarlo. Si lo mandas lejos donde nadie lo supervisa, el problema no desaparece, se puede agravar. Y terminar en una tragedia, como dice el texto. Es una lección sobre la responsabilidad del mando. Al final, todo se reduce a la integridad. El texto concluye que un jefe puede gritar, puede parecer muy ocupado, pero si su conducta no es ética, si no da el ejemplo, nunca tendrá el respeto de su gente. Se convierte, en palabras del autor, en una simple figura decorativa. Bueno, haciendo un balance, hemos recorrido un camino que va desde distinguir el porqué de la estrategia del cómo de la táctica, pasando por la aplicación de la sabiduría del arte de la guerra, hasta llegar a este nuevo liderazgo de servicio. Sí, un liderazgo proactivo y conectado con su gente y con la comunidad. Exacto. Y para terminar, el texto nos deja una idea final que es bastante provocadora, ¿eh? Sugiere que el líder de seguridad debe tener contacto incluso con los asociales, conocer su problemática y actuar como un nexo con otras áreas del Estado para resolver problemas de fondo, de infraestructura, de educación. Eso difumina mucho las líneas tradicionales del rol policial, totalmente. Así que la reflexión que queda en el aire es: ¿hasta qué punto la función de la seguridad pública debería ampliarse para abarcar la mediación social y la solución de problemas comunitarios que, en su origen, no son estrictamente delictivos?